información. Vamos a hablar un poco sobre un tema interesante que va creciendo además, la clase media argentina. Vemos un informe y volvemos y dialogamos sobre eso. Dale. Existe una manera de pensar que los embotellamientos de tránsito que padecemos en las horas pico no son necesariamente una mala noticia. Y que perder una hora del fin de semana esperando ser atendidos en un negocio de electrodomésticos no provoque solo mal humor. ¿Cómo? Con estadísticas como estas. En la última década, más de 50 millones de latinoamericanos mejoraron su posición social y económica hasta integrarse a la clase media. Según un estudio del Banco Mundial, actualmente casi un tercio de las familias de Latinoamérica conforman este estrato, lo que implica que la proporción de pobres en la región se redujo en un 30%. La misma fuente indica que en Argentina la clase media se duplicó en el periodo 2003-2009, es decir, que creció de 9,3 millones a 18,6 millones de integrantes. Sin embargo, los especialistas advierten que en la medida que se sostenga la turbulencia económica europea y el crecimiento de China se lentifique, los flamantes miembros de la clase media podrían perder el estatus. ¿Cómo evitar que nuestro estatus no dependa tanto del humor de los europeos y de la buena voluntad de los chinos? ¿Todavía es temprano para preocuparnos o sería mejor que empecemos a saldar las cuotas de la tarjeta? Los expertos de Todavía es temprano, en una de esas, tienen alguna respuesta. El único experto es el señor José Nata sobre esto. Es el experto. Ya uno tiene que decir algo interesante, además. Sí, cuando ya si te ponen en el lugar de experto tenés que por lo menos poner rostro interesante. Sí, poner cara de interesante. No, por ahí me parece que una pregunta interesante para formularse es ¿qué es ser de clase media, digamos? Sí. ¿No? Porque uno podría decir, es un rango de ingreso, una persona que gana, entre 7 y 14 mil pesos por mes, digo, por decir algo, entre 6 y 15, no sé. Ahora, es una manera de ver la clase media, hay otras maneras de ver la clase media. La clase media, en un país como este, con una fuerte tradición inmigratoria, de construcción de ciudadanía muy temprana, etcétera, etcétera, es también una relación con la educación, es una forma de conformación de la familia. Las clases medias tienen pocos hijos, digamos, es una cantidad de años de estudio, ¿no? Esto que vos señalás del el crecimiento de la clase media, sí, ¿se ve reflejado en la apertura de universidades públicas? Pensaba en el conurbano, en lugares donde, por ejemplo, Florencio Varela, donde antes no podía ser pensado que hubiese matrícula, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, es que la clase media, por eso, es no solo, digamos, ganar tanta plata, sino tener un cierto patrón de consumo cultural, digamos. Uno podría simplificarlo brutalmente. La clase media es ir al cine, por decirlo de algún modo, ir al teatro. Estaba pensando que también es un discurso, sí, la clase media, en la medida en que un discurso es también un modo de relación. Sí. Ahí está... Pertenecer o no exactamente, pertenecer. Hay estéticas dando vueltas. Vos sabés, Lucho, si vos le preguntás a la gente, a cuánta gente, a la gente si es de clase media, mucha gente que es de clase alta y que no es de clase media porque es más pobre, se define como clase media. ¿Eso qué quiere decir? Que la clase media es un ideal aspiracional también, o sea, es algo que la gente quiere ser, aunque por ahí sea demasiado rico o demasiado pobre para ser de clase media. Quiere ser y no se quiere caer. Y no se quiere caer y ni de arriba ni de abajo, digamos, ¿no? Ahora, me impresionó la duplicación, sí, del 2003 al 2009, sí, impresionante, ¿no? El dato. Sí, ahora podemos hablar de eso, que es si no hay una nueva clase social, digamos. Pero está también Gabriel Kessler, que es un sociólogo gran especialista en este tipo de temas, que nos habla de cómo fue cambiando la clase media en los últimos años. En el nuevo milenio, mejor dicho, encarado una mejora de la situación económica de la mayoría de los países de América Latina y sobre todo con la disminución de la pobreza y la disminución de la desigualdad en muchos de los países, yo diría en la gran mayoría, según está demostrado por varios estudios internacionales, aparece una nueva discusión sobre la clase media emergente. ¿A qué se referencia esta clase media emergente? Es el hecho de que hay nuevos sectores que por una mejora de sus ingresos ya no pueden ser considerados pobres, ya dejan de ser vulnerables a caer en la pobreza. Entonces se empieza a hablar en varios países diferentes, aún en algunos países de América Central, en México, con mucha fuerza en Brasil, ya anteriormente en Chile, de una clase media emergente que se la considera aquella población que dispone de un nivel de ingresos que lo eleva por encima de la pobreza y que lo protege sobre todo de caer en la pobreza. Bueno, interesante lo que decía Kessler en ese sentido. Es complicada la definición porque está atravesada por, como decíamos hace un rato, por distintas... Es difícil de medir porque no es solo una cuestión de ingreso. ¿Y por qué decías una nueva clase social? Lo que digo es que para mí hay en Argentina, en América Latina, una clase social que uno no podría decir de clase media, pero que tiene ingresos de clase media, que tiene niveles de consumo de clase media, pero que por ahí no tiene nivel universitario terciario o incluso secundario.
digo, un trabajador sindicalizado de SMATA, por ejemplo, que hoy tienen sueldos muy buenos en algunos casos, con horas extras pueden ganar, que yo, 10.000 pesos, 12.000 pesos. Un mecánico más o menos. Y puede ganar eso, un camionero bien pagado, un vendedor de un comercio, un cuentapropista, un taxista que trabaja bien y tiene auto propio. Bueno, ese tipo de, ese sector social, que es clase media, es clase baja. Bueno, es una clase que por consumo accede a la clase media, pero que en otros parámetros no, y que además es muy vulnerable. Y por ahí lo decía bien el informe, es el punto máximo. Está ese punto aspiracional que por supuesto es una de las cosas importantes que define, por lo menos a la clase media argentina. Sí, la gente quiere ser de clase media. Claro. No, lo que habla también es de un mejoramiento de la sociedad en términos económicos. Sí, de los niveles generales de bienestar, digamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, estimado José. Nosotros me parece que nos vamos a ir a un corte. ¿Qué pasa, Marisol? Porque... Disculpame, pero la verdad que el tema es atrapante. Sí, veo que cambió de silla. Sí, porque la otra va para otro estudio. Sí. Quisiera opinar un poquito. Me dejaron bajita. Sí, bueno, sí, no importa. Es que el tema, yo te digo, adoro la clase media. Pues es la única que me da de comedia, por los que están más mal de la cabeza. Me hacen todo el día estar en el debate. ¿Tiene muchos pacientes de clase media? Y tengo la familia aterrada. Sí, otra vez va a nombrar, ¿no? Pero esos que viven en Carranza, ¿no? No los compromete. No, pero no importa, porque no dije es al 1300, no doy el número exacto. Está bien, bueno, pero pero lo mismo, Marisol. Pero son de clase media y están locos porque ya tienen 4 televisores. ¿Cuántos subieron? Tienen plasma también. Tienen plasma. Claro. El iPad, en el cuarto de los chicos en también. El cuarto de los chicos. El iPad, y todas esas cosas que tienen. ¿Cómo le dice Pilín, Pilín, Pilín? El iPad. Me parece que me tengo que ir porque sé. es una boludez. Nos vamos a un corte en un ratito. Entonces me voy a otro estudio y ya vengo. Chao, hasta luego. Nos vemos, Marisol. Pero que haya sillas en la televisión pública.